El experimento de Millikan. El tubo de rayos catódicos se inventó a mediados del siglo XIX y posteriormente se convirtió en el moderno tubo de televisión. Pero antes de que ocurriese esa catástrofe, sirvió para un fin útil. Me gustaría hablarles de ello. He aquí un tubo de rayos catódicos particularmente simple, que consiste en un tubo de cristal al vacío con dos electrodos en su interior. Y voy a establecer una diferencia de potencial de 20.000 voltios entre los dos electrodos. Pero primero apagaré la luz para que puedan ver lo que sucede. Muy bien. Lo que ustedes ven que sucede es que el interior se pone incandescente. Además, esta cruz de Malta proyecta una sombra en el fondo. La cruz de Malta es el electrodo positivo. Y deseo que ustedes se den cuenta de algo más. Yo puedo fácilmente mover la sombra moviendo simplemente una barra magnética. Así. ¿De acuerdo? Al principio todo el mundo pensó que esa incandescencia era un haz de partículas cargadas de electricidad, ya que se desviaba con mucha facilidad con un imán corriente. Pero para probar que eso era verdad, habría que desviarlo igualmente con un campo eléctrico, lo cual, por alguna extraña razón, no se conseguía. Entonces surgió un gran físico llamado J.J. Thomson. Thomson fue un brillante físico experimental y, aunque parezca mentira, era bastante desmañado. De él se dice que rompía todos los tubos de rayos catódicos que caían en sus manos. Aquí tenemos un duplicado de uno de los tubos de Thomson, que por ser de su propiedad también está roto. Thomson se dio cuenta de que la razón por la cual el campo eléctrico no actuaba era que el vacío en el tubo no estaba bien conseguido. Y también se imaginó que la razón por la que el vacío no era suficiente era porque el gas quedaba pegado a las paredes del tubo cuando lo cerraba herméticamente el soplador. Thomson pensó que podría solucionar ese problema calentando el tubo en el momento de ser cerrado, y mantenía los tubos en un horno caliente mientras el soplador de vidrio los cerraba. Y el truco funcionó. Después de hacer eso, el campo eléctrico desviaba el haz. Y así pudo demostrar que el haz se componía de partículas cargadas eléctricamente, y que esas mismas partículas cargadas podían proceder de cualquier materia que fuera. Lo que Thomson consiguió fue la primera partición del átomo, demostrando que la última e indivisible partícula de la materia en realidad tenía otras partes interiores. De todas formas, la nueva partícula debió llamarse de algún modo que hiciera honor a Thomson, y aunque él quiso llamarla el corpúsculo, tal nombre no cuajó, porque ya había sido bautizada con otro nombre, el nombre de electrón. Así fue como J.J. Thomson partió el átomo y descubrió el electrón, tostando tubos. El nuevo nombre de electrón dio origen a una tradición en física, llamar a las cosas con unidades individuales, con nombres terminados en on. Así, por ejemplo, la unidad individual de la luz se llama fotón, la del sonido se llamaría fonón, de la materia es un protón y tenemos neutrones, etc. De hecho, los sociólogos han descubierto recientemente que incluso las poblaciones humanas tienen unidades individuales, en inglés, person. Después de haber dividido el átomo y haber descubierto el electrón, quedaba la importante tarea de medir la carga eléctrica del electrón, carga que se logró medir en uno de los experimentos clásicos de la física llevado a cabo por el gran investigador americano Robert Andrew Millikan. Una pequeña cubeta de aceite, un sólido puchero de hierro, bastante energía, un toque de disciplina, un poco de creatividad y quizá un toque de genialidad.
Esos eran los ingredientes esenciales en las recetas experimentales de los físicos. El científico Robert A. Millikan. El cometido: medir el valor de la carga eléctrica del electrón. Tiempo de preparación: casi medio siglo. Año 1868. Fue el año en que una nación joven, todavía insegura después de la guerra civil, se reunificó interiormente con el ferrocarril transcontinental. Ese mismo año nació Robert A. Millikan, hijo de un predicador de Iowa. Se encaminó a través de las llanuras a Ohio para estudiar lenguas clásicas en el Oberlin College. Más tarde, al no haber allí vacante de latín ni de historia de la antigua Grecia, se hizo instructor de física elemental y demostró ser toda una promesa. La Universidad de Columbia le premió con una beca en física que un año después perdió, y esa falta de ayuda le hizo poner en duda, pero no renunciar, a su habilidad como científico. Se volvió al Medio Oeste, donde estudió bajo la dirección de Albert A. Michelson en la Universidad de Chicago. Michelson recibió el premio Nobel por desarrollar un extraordinario instrumento para medir distancias mediante interferencias de ondas luminosas. Millikan quería recibir algo más que una sesión de verano en Chicago. Él quería iniciar su carrera de física allí, y con el fin de prepararse mejor, visitó unas cuantas legendarias universidades y laboratorios del viejo continente. Antes de que Norteamérica llegara a destacar, Europa era el continente donde se inspiraban la mayoría de los descubrimientos científicos. Antes de la Primera Guerra Mundial, la inspiración de Millikan ya se había moldeado no solo a las grandes sombras de Newton y Galileo, Kepler y Copérnico, sino también por el hecho de que él podía codearse con los grandes colosos de su tiempo. El inglés William Ramsay, que descubrió el helio, el neón, el xenón y el kriptón. El alemán Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X. Guillermo Marconi y Karl Braun, que desarrollaron la telegrafía sin hilos. Como Leibniz y Newton con el cálculo, hicieron sus descubrimientos al mismo tiempo, pero ciertamente no trabajando juntos. Albert Einstein, Max Planck y Johannes Stark trabajaron intensamente en Alemania, pero la mayor y más directa influencia que Millikan recibió parece ser que fue de los ingleses J.J. Thomson y su discípulo H.A. Wilson de los laboratorios Cavendish. El electrón, los rayos X y la radiación. Tales descubrimientos convertían a la física en una excitante frontera, y Millikan estaba ansioso de cruzar su umbral. Todavía Millikan no era más que una persona cuidadosa en su trabajo. Tendría que pasar una década antes de que su nombre se diera a conocer en el mundo de la ciencia. Se encontraba en la Universidad de Chicago. Por aquella misma época, Marie Curie había recibido el Premio Nobel de Química y ya tenía otro de Física. Millikan comenzó a medir la carga eléctrica de un electrón. Los fundamentos ya habían sido establecidos por Thomson, que recibió el Premio Nobel en 1906 por sus investigaciones sobre cómo conducían los gases la electricidad. Este brillante caballero inglés había descubierto el electrón e inventado el método de la niebla para medir su carga. Esta cámara se había inventado para estudiar las nubes de la atmósfera, pero en manos de Thomson y de su colega H.A. Wilson sirvió para algo más que para su primitivo objetivo. Una súbita expansión de aire saturado con vapor de agua forma nubes. Si hay partículas de polvo en las que condensarse, ese vapor sobresaturado también se condensaría sobre iones, que son partículas cargadas de electricidad creadas por un tubo de rayos X. Cada gota de agua tendría la carga eléctrica de un electrón. Y siendo esto así, Thomson y Wilson consiguieron determinar la carga media en una gotita. El método de la cámara de niebla era muy difícil. Los experimentos que se requerían para medir la velocidad de caída de la nube en un campo eléctrico se veían sujetos a innumerables incertidumbres. No obstante, lograron finalmente
una estimación de la carga del electrón que era correcta en su orden de magnitud. Para un hombre como Millikan, aquello era una puerta abierta para su particular talento. Medidas precisas de las magnitudes físicas más fundamentales. Millikan repitió los experimentos de Wilson en la Universidad de Chicago. Para ionizar la nube gaseosa en la cámara, utilizó primero rayos X y después pequeñas cantidades de radio. Hizo la prueba con un campo eléctrico más potente en la cámara. Si aquello funcionaba, sería lo suficientemente potente como para contrarrestar la fuerza de la gravedad, manteniendo la nube suspendida e inmóvil. Todo esto estaba muy bien sobre el papel, pero cuando las cosas empezaron a moverse, hubo un pequeño problema. Al haber fuerzas eléctricas tan potentes en el interior de la cámara, la nube de vapor de agua desaparecía rápidamente. Pero Millikan sacó provecho de ese problema. Cuando conectaba el campo eléctrico, las gotitas individuales quedaban a la vista. Millikan pensó medir las gotitas individualmente en vez de medir toda la nube. Si se llegaban a realizar medidas en las gotitas, se detectaría el efecto individual de los electrones. Era una brillante idea, pero con problemas. El agua se evapora. Millikan pensó, y en vez de gotas de agua, ¿por qué no utilizar gotas de aceite? El aceite, al contrario que el agua, no se evapora. En 1907, en la Universidad de Chicago, se empezó a poner cada cosa en su sitio. Con un aparato que producía una niebla de aceite, Millikan confiaba cada vez más en que se podría medir con exactitud la carga eléctrica de un electrón. Dirigido por Millikan, Harvey Fletcher, estudiante graduado de la Universidad de Brigham Young, sugirió un atomizador. El primer aparato de Fletcher para el experimento con la gota de aceite fue, como la idea original de Millikan, un aparato sencillo, potente y en todo caso brillante. Era una combinación